En este vídeo os hago un repaso de cómo calcular el dominio de una función a partir de su expresión analítica, sin necesidad de representarla gráficamente. Entonces, tal y como os expliqué la semana pasada, hemos visto tres tipos de funciones para el cálculo de su dominio. El primer tipo eran las funciones polinómicas, que son aquellas que su expresión viene dada por un polinomio, ya sea un polinomio de grado 1, de grado 2 o de grado mayor que 2. ¿Vale? En este caso el dominio es muy fácil de calcular porque es todo R, todos los valores del eje real, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Vale? Lo podéis comprobar a través de la página web que os di la última semana, mathway.com, donde podéis representar cualquier gráfica de función a partir de su expresión analítica. La introducís y ya os la representa. ¿Vale? Bien, el segundo tipo de funciones que hemos visto son las racionales, que son aquellas que tienen una x en el denominador. Y en estas el problema que se nos plantea es cuando el denominador vale 0. Entonces, para calcular el dominio nosotros partimos de todo R, pero tenemos que quitarle a todos esos valores del eje real, tenemos que quitar aquellos valores de x que hacen que el denominador se anule. ¿Vale? Entonces, dependiendo del denominador, pues tendremos unos valores u otros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, en este primer caso, 1 partido x menos 3. Yo cojo el denominador, que es x menos 3, lo igualo a 0 y resuelvo esta ecuación de primer grado. Veo que esta ecuación de primer grado tiene como solución x igual a 3. Pues el valor x igual a 3 es aquel que hace que este denominador sea 0, es decir, 3 menos 3, 0, y me quedaría 1 partido 0, eso me daría problema, error en la calculadora. Por tanto, este valor es el que tengo que quitar del dominio. Y por tanto el dominio es todo R menos el 3, ¿vale? Recordamos que para poner un valor aislado usábamos las llaves, ¿vale? Como esta. Bien, en el segundo caso tenemos y es igual a x partido 2. En este caso el denominador siempre vale 2, nunca se va a anular. De hecho, si yo igualo 2 es igual a 0, eso es una ecuación incompatible, no se puede solucionar. Entonces, el dominio es todo R, porque no tengo yo que quitar ningún valor que sea para el que se anula el denominador, porque este nunca se anula. Bien, en el apartado F tenemos como denominador x, pues lo igualo a 0 y obtengo automáticamente el valor que hace que ese denominador sea 0, y ese es el valor que tengo que quitar del dominio. Sería todo R menos el 0, ¿vale? Bien, pues vamos a ver los tres últimos ejemplos de este tipo de funciones racionales con x en el denominador, ¿vale? Empezamos con el primero, que tenemos como denominador 2x más 10, ¿vale? Aquí, igual que antes, resuelvo la ecuación de primer grado, igualando esa expresión polinómica a 0, y obtengo que la solución de esa ecuación es x igual a menos 5. Menos 5 es el valor que hace que esto se anule. Pues ese es el valor que tengo que eliminar del dominio, ¿vale? Y pongo todo R menos y tengo que poner otra vez menos 5. Este es del menos 5 y este para quitárselo a R. Así es como se pondría con valores negativos. Bien, en el apartado H tengo un denominador que es x al cuadrado más 3, que si yo resuelvo esta ecuación de segundo grado no tiene solución. ¿Por qué? Porque esta expresión nunca se va a anular a 0 para ningún valor de x. De hecho, si yo tengo valores de x positivos, positivo más 3 me queda un valor positivo. Si tengo valores negativos de la x, al elevarlo al cuadrado me quedan positivos. Por tanto, un positivo más otro 3 nunca se va a anular. Y si la x vale 0, 0 al cuadrado más 3, 3, tampoco va a ser 0 ese denominador. Por tanto, al no anularse nunca ese denominador, el dominio es todo R, no tengo que quitarle ninguno, ¿vale? Y en el último caso os he puesto una expresión polinómica de segundo grado en el denominador que al resolverla, igualándola a 0, obtenemos dos soluciones de esa ecuación, que son 2 y menos 3. Pues en este caso habría que quitar esos dos puntos en concreto del dominio y se quitaría así. Todo R menos 3 y 2. Esto no es un intervalo desde menos 3 a 2, incluyendo todos los valores comprendidos entre menos 3 y 2, sino que son puntos aislados. A todos los valores reales le tengo que quitar en concreto el menos 3 y el 2. ¿Vale? Bien. Y vamos a ver ahora el último tipo que vimos, que era el de funciones irracionales, que son aquellas que tienen raíces. Entonces, aquí vamos a poder tener dos casos. El primer caso es en el que tenemos raíces de índice impar, que aquí no voy a tener problema ninguno, porque las raíces de índice impar existen tanto para
valores positivos como para valores negativos. Pensemos en la raíz cúbica de 8 y de menos 8, por ejemplo. Y el problemático va a ser en este caso las raíces de índice par, por ejemplo las raíces cuadradas, donde sabemos que lo de dentro tiene que ser mayor o igual que 0, porque las raíces cuadradas de números negativos no existen, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué tendré que calcular? Tendré que calcular los valores de x que hacen que esta expresión sea mayor o igual que 0, y esos son los valores que entrarán a formar parte del dominio, ¿vale? Entonces, vamos a ver varios ejemplos. En el primer ejemplo, tengo una raíz de índice par, raíz cuadrada, pues tengo que ver cuando este x más 5 es mayor o igual que 0, ¿vale? Ponemos mayor o igual porque lo de dentro puede ser también 0, la raíz cuadrada de 0 existe, que es 0, ¿vale? Entonces, como aquí lo que obtengo es una inecuación de primer grado, ¿cómo la resolvemos las inecuaciones de primer grado? Las x a un lado, los números a otro. De 5 pasa restando al otro lado, no cambia el sentido de la desigualdad. El sentido de la desigualdad solo cambiaba cuando teníamos un número delante de la x negativo y ese número pasaba dividiendo al otro lado. Pero no es este el caso. Entonces, esta es la solución desde x mayor o igual que menos 5, pues el dominio estará formado por todos los valores entre menos 5 y más infinito. En este caso siempre van a entrar los valores extremos con un corchete. ¿Por qué? Porque tengo que considerar también cuando son iguales a 0. Por eso siempre voy a utilizar los símbolos mayor o igual que 0. Vale, el apartado K. En este caso tengo también una inecuación de segundo grado. ¿Cómo se resolvían las inecuaciones de segundo grado? Yo igualaba 0, este x al cuadrado igual a 0, resolvía como si fuese una ecuación y después esa solución, bien podía tener ninguna solución, una o dos, en este caso solo tengo una, la colocábamos aquí en la recta y analizábamos los tramos que obteníamos, que en este caso para una solución analizábamos dos tramos, ¿vale? Cogemos los globitos, probamos en esta inecuación. Para el menos 1, como al elevarlo al cuadrado me queda 1 positivo, 1 es mayor o igual que 0, sí. El 1, ¿cuándo es positivo? 1 al cuadrado, 1. 1 es mayor o igual que 0, también entra este tramo. Y aquí el valor en concreto también entra por ser esto mayor o igual, por ser igual esto, ¿vale? Entonces, si veis, entran todos estos valores, ¿verdad? Tanto este tramo como el punto en concreto. Pues el dominio sería todo R, ¿vale? Bien, vamos a ver los tres siguientes ejemplos. En el apartado L también tengo una raíz de índice par, entonces tengo que resolver la inecuación que se obtiene al tomar el x al cuadrado menos 9s e indicarle que tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, al resolver esta ecuación de segundo grado, la igualo a 0, la resuelvo y obtengo las dos posibles soluciones, que son menos 3 y 3 de la ecuación. Vale, pues para ver las soluciones de la inecuación teníamos que analizar los tres tramos. Cogemos los globitos, vemos por ejemplo que en el 0 no se cumple, porque sería menos 9 mayor o igual que 0, no se cumple. Y cuando teníamos dos soluciones a una ecuación de segundo grado, recordad que siempre era sí, no sí o al revés, ¿vale? Entonces, la solución serán las que hemos pintado aquí en rojo, con los puntos menos 3 y 3, con un punto con relleno. ¿Por qué? Porque esto es mayor o igual y por tanto eso me determina que el 3 y el menos 3 verifican la desigualdad. Y por tanto el dominio pues lo cojo a partir de esta expresión, ¿vale? Gráfica. El dominio sería entre menos infinito y menos 3, unión 3 más infinito, ¿vale? Bien. Y por último, los dos últimos ejemplos, el m y el n, son muy fáciles porque son raíces de índice impar. En este caso no tengo que rayarme mucho, simplemente como lo de dentro puede ser positivo o negativo, pues el dominio es todo R, también puede ser 0. Entonces el caso de raíces de índice impar es muy fácil.